Buenos días, comunidad Hospital Clínica Bíblica. El día de hoy vamos a conversar sobre esos comportamientos que se han venido presentando durante la situación del coronavirus. Para ello, uno de los temas es sobre compras nerviosas por el coronavirus y bueno, nos acompaña la doctora Melissa Céspedes. Ella es especialista en psicología clínica. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Doctora, quizás para iniciar nos puede comentar cuáles son las etapas de estas situaciones, ya que se han presentado como diversas reacciones de las personas ante esta situación con lo que ha representado para el país lo que es el coronavirus. Claro, la población puede responder de diferentes maneras, entonces hay como diferentes etapas, incluso las personas podrían identificarse en alguna de ellas. Por ejemplo, hay etapas de negación, entonces vemos esas personas que minimizan cualquier tipo de riesgo, entonces, a mí no me va a pasar, eso es solo para adultos mayores. Entonces, ¿qué es lo que genera ese tipo de comportamiento de negación? Que aumentan los riesgos, porque entonces la persona de repente puede volverse irresponsable, entonces no tiene el aseo correcto, entonces sigue saliendo aunque se nos pide que nos mantengamos en la casa. También está la otra etapa, que es la etapa de el miedo y el pánico, que eso es lo que nos lleva a tomar decisiones a veces un tanto irracionales, como por ejemplo las compras compulsivas, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Y también está el episodio de tristeza, ¿verdad? Donde yo siento que me va a afectar a mí, donde veo todo muy negativo, muy catastrófico. Si bien es cierto, esto nos preocupa a todos, no solo en términos de salud, sino económico, sino laboral, sino en un montón de áreas, nuestra posición siempre ante las situaciones de crisis tienen que ser optimistas. Claro, doctora, entonces con este tipo de etapas, entonces, ¿qué es lo que está detrás de las compras compulsivas? ¿Cuál es el comportamiento de las personas o qué es lo que los está llevando a tomar estas acciones? Ese fenómeno es muy interesante porque es todo un fenómeno psicológico y social y tiene que ver mucho con el miedo, pero el miedo ya más enlazado a lo que es el pánico, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que ante la idea de que nos vamos a quedar sin ningún tipo de apoyo, podríamos recurrir a las compras compulsivas y lo que está detrás de eso sería el pánico. Entonces hacemos compras innecesarias o compramos de más y eso genera consecuencias. Claro. ¿Y cuáles serían entonces ese tipo de consecuencias que son generadas por este tipo de comportamientos impulsivos y también de tanto exceso? Claro, en realidad las consecuencias son muy importantes. ¿Qué podríamos ver? Desabastecimiento, como ya lo vimos, porque entonces solamente pensamos en nosotros y nos olvidamos de la comunidad. También puede haber violencia, porque también hemos visto que ciertos abastecimientos, entonces hay hasta violencia porque se pelean por algún producto, y también va a generar mucho pánico, porque entonces donde una persona ve que otra está comprando de mucho, entonces genera ese efecto de imitación, que es precisamente lo que acompaña este comportamiento compulsivo. Claro, doctora, entonces, ¿qué recomendación podríamos dar a la población y a todos los que nos están sintonizando para manejar este tipo de situaciones y no caer en impulsos o en excesos? Muy importante que las compras sean razonables, es decir, de acuerdo a lo que nos van diciendo los medios de comunicación o por ejemplo el Ministerio de Salud, entonces así ir haciendo nuestras compras, no recurrir al asunto compulsivo y muy importante a las compras por pánico, que eso es lo que nos hace comprar de forma irracional. Seguir las medidas recomendadas, no comprar más de lo que necesitemos, pensemos en qué necesitamos en 1, en 2 semanas, ir viendo cómo los medios de comunicación nos van informando y sobre todo mantener la calma, porque vamos a estar periodos en casa de las cuales no estamos acostumbrados y también podría generar otro tipo de problemáticas. Doctora, muy importante eso que usted hacía mención sobre los periodos en casas, porque también ese es otro tema que ha puesto a pensar mucho a la población sobre cómo manejar esa convivencia en familia que sea sana. Claro, ahora recuerden que no estamos acostumbrados a este tipo de situación. De hecho, muchas personas hasta ahorita están experimentando lo que es estar en casa por largos periodos. Eso hablamos de niños, de las familias en general. Y recordemos, los adultos por su parte pueden tener situaciones de miedo, preocupaciones económicas, preocupaciones reales, tangibles, y entonces eso podría ocasionar situaciones de violencia.
¿verdad? Violencia intrafamiliar o incluso descargas hacia la población más vulnerable, como por ejemplo los niños o adultos mayores incluso. Entonces es muy importante que ante situaciones de estrés, de tensión excesiva, busquemos ayuda y si escuchamos, por ejemplo, a nuestros vecinos en alguna situación de violencia, que también podamos ser solidarios y reportar las situaciones. Claro, doctora, por acá nos hacen una consulta. Claro. Verónica Chávez indica: buenos días, consejos para calmar a nuestros familiares que presentan cuadros de ansiedad. Muy importante, hay incluso muchos psicólogos que están dando asistencia, ¿verdad? Por ejemplo, por diferentes medios, pero también es importante que hagamos rutina. Por ejemplo, si estamos periodos en la casa y estamos pegados a las noticias, ¿qué genera eso? Mucha ansiedad, y eso incrementa ya de por sí. Si una persona tiene trastornos ansiosos o tiene alguna situación de salud mental, eso va a incrementar la ansiedad. Entonces, si estamos en casa, es muy importante designar únicamente un espacio al día para actualizarnos y no estar pegados constantemente a las noticias y ojalá medios oficiales. 2, es importante que la gente haga rutina en casa, ¿verdad? Entonces, que se organice, bueno, qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer en la tarde, qué voy a hacer en la noche, y que haya una rutina. Eso es súper importante. Y 3, buscar actividad que hacer, porque si soy una persona muy ansiosa, es importante tener algún ritmo de actividad física, ya sea que juguemos con los chicos, si hay chicos en la casa, ya sea que nos pongamos a trotar, ya sea que nos pongamos a hacer alguna actividad, pero sí, recuerden, la mente ociosa es muy negativa, por eso tenemos que tener en este momento mucho nuestra mente en trabajo. Claro, doctora, por acá nos realizan otra consulta. Claro. Ari Corrales indica: mi abuelo es demasiado insistente en salir, ¿cómo insistirle que por favor no lo haga? Qué difícil, ¿verdad? Porque a veces la población adulta mayor se pone un poco resistente a esas medidas. Sin embargo, hay que explicarles que es por su seguridad. Entonces, démosles alternativas para estar en la casa. Entonces, veamos películas, hagamos lectura, ya que vamos a estar más con ellos. Recuerden que este tiempo en casa tiene 2 posibilidades: o lo aprovechamos para acercarnos más a nuestra familia, que de repente ese espacio a veces no lo tenemos, o nos genera dificultades. Entonces, veámoslo por el lado positivo. Hablemos con él, sentémonos y veamos estadísticas, porque es importante permanecer en casa, y démosle alternativas para que en casa esté un poco más ocupado. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Ya saben, a todos los que nos están sintonizando, si desean más información o coordinar una cita con la doctora Melissa Céspedes, ella es especialista en psicología clínica. Acá abajo les dejamos el medio de WhatsApp, correo electrónico, o bien nos pueden contactar al 2522-1000. Doctora, buen día y muchas gracias por el espacio. Con todo gusto.